Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Esta mañana estaremos viendo la serie de Triunfo en Triunfo. Y recuerda, somos una familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tenemos en Cristo una familia que quiere orar por ti. Queremos invitarle a todo el auditorio a que nos llame, envíenos su petición de oración. Estaremos orando unos por otros. Los medios de comunicación, pues WhatsApp, ya conoces el número 811-590-9879. Nos puedes mandar un audio o nos puedes mandar un WhatsApp a cualquier hora, cuando tú lo necesites. Vamos a orar unos por otros. También te invitamos a escucharnos los programas a través de Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana participamos en el programa su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto. Así es que, pues es un tema muy interesante. Victoria sobre el fracaso. Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido algún fracaso. No por eso nos vamos a desanimar o vamos a dejar de seguir adelante. Deja de pensar que tú eres un fracasado. Tal vez has batallado mucho más, no has tenido las mismas oportunidades que otros y has fracasado una y otra vez y te sientas un fracasado, pero pues déjame decirte que no es así. La palabra de Dios dice que Jesús vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No te sientas un fracasado. Vamos a analizar el fracaso en esta mañana. ¿Qué es el fracaso? Bueno, se dice que el fracaso es no tener el rendimiento esperado. Tal vez esperabas dar mucho rendimiento y no fue así. Eso es fracaso. También se define al fracaso como el no tener éxito en algo que tú quisiste hacer y no se te dieron las cosas. No te sientas mal por esto. También el fracaso es sentirse derrotado. Cuando ibas a hacer alguna cosa y no se pudo y te sientes derrotado. Pero déjame decirte algo. Hay esperanza en Cristo. Una cosa es fracasar y una muy diferente es sentirte una persona fracasada. Como decía hace unos momentos, todos en algún momento de nuestra vida pues hemos tenido algún fracaso, pero no por eso somos fracasados. La diferencia es que el fracasado ya no lo quiere volver a intentar. Los grandes descubrimientos de la ciencia se han hecho porque científicos fracasaron una y otra vez hasta que finalmente le dieron al clavo. No dejes de intentarlo. Hay que volverlo a intentar. Si te salió lo que hiciste, te salió mal, pues no te des por vencido. Hay que seguir adelante. Cuando las expectativas no cumplidas te llevan a la decepción o a la desesperación, pues hay que tener mucho cuidado. Esta es una mentira que Satanás quiere poner en nuestras mentes y te dice que eres un fracasado, que no puedes, que no sirves para nada. Pero no es así. No es así. Debemos erradicar esta mentira de nuestras vidas. Hay un pasaje, tenemos la base bíblica ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Vamos a leer solo 4, 5 y 6, aunque ya muchos conocemos la historia de la pesca milagrosa. Dice así: cuando terminó de hablar, esto es Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Como vemos, el ejemplo del apóstol Pedro, cuando tiene ese encuentro con Jesús ahí en esa pesca milagrosa, y Pedro inmediatamente decide seguir a Jesús. Después de haber pescado toda la noche y pues no haber pescado nada, no haber tenido el rendimiento esperado, no haber tenido éxito,
sintiéndose derrotado. Mas cuando Jesús le dice, dale para adentro y echa la red. Pedro le dice, pues no hemos pescado nada, pero en tu nombre la voy a echar. Y oh, gran sorpresa. Dice que era tal cantidad de peces que la red se rompía. De tal manera que tuvieron que llamarle a los compañeros que estaban ahí cerca para que trajeran la barca y poder sacar esa gran cantidad de peces. Debemos animar a los miembros de nuestra familia que estén pasando por el fracaso. Tú eres una luz ahí en tu casa. Si alguien se siente fracasado, anímalo. Tenemos la palabra de Dios para animar a las personas que están pasando por esta situación. Pero ¿qué puedes hacer? Bueno, número 1, hay que escucharlos. Déjalos que hablen, escúchalos con atención. Y una vez que escuches y que entiendas el problema, cuál fue el fracaso, bueno, juntos busquen soluciones. Para todo hay una solución. Alguien dijo por ahí, menos para la muerte. Así es que juntos busquen soluciones. También es muy importante que no solo busquen soluciones, sino que tú también seas parte de la solución, que puedas ayudar a tu familiar en su problema. Y recuerda, sobre todo, deben buscar a Dios en medio de tu problema, en medio de tu situación, de tus circunstancias. No se te olvide buscar a Dios a través de la oración, a través de su palabra. Continuamos con el tema con nuestro hermano José. Hermano José, buenos días, adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana, muy buenos días. Listos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie De Triunfo en Triunfo y el tema Victoria sobre el fracaso. Familia, sabemos de antemano que humanamente esto es imposible. ¿Cómo vamos a salir victoriosos cuando hemos fracasado? Imposible. Sobre todo cuando sabemos que el ser humano es propenso a fallar por el pecado que mora en nosotros. Así que el enemigo aprovecha muy bien esa situación y cada vez que fallamos no pierde la oportunidad de hacernos sentir mal con el fin de alimentar o recordarnos esa frustración por haber fallado. Pero aquí está lo interesante. Al fracasar en algún ámbito de nuestra vida, tiene dos caminos: creer la mentira de que eres un fracasado, dándole lugar al diablo, o creerle a Dios que eres fuerte para seguir intentándolo hasta lograr salir adelante y victorioso. Veamos su palabra. Romanos 6, del 6 al 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué maravilla! ¡Qué importante saber todas estas cosas
cómo el Señor Jesús interviene de esa manera en nuestra vida y de muchas otras si continuamos leyendo su palabra. Sin embargo, la decepción o experiencia por un fracaso personal es el ingrediente básico que Dios usa para hacernos crecer. Vayamos a su palabra. Levíticos 26:9 dice: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Y primera de Juan 2:14 dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Familia, examinemos o preguntémonos si le hemos quedado mal de alguna manera al Señor, y por esta razón ha dejado de servirlo. Si es así, pidamos perdón y el Señor nos levanta y nos anima a seguirle y servirle, buscando siempre la comunión y madurez en Él. Primera de Juan 5:4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que es Jesús, es el Hijo de Dios. Familia, ahora quiero comunicarles algo muy importante, que ya no están solos, porque en Cristo, sí, en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede llamarnos o escribirnos o enviar un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando usted lo necesite. Envíen sus peticiones. Ustedes lo necesitan. Envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Familia, el tema está muy interesante. Les recomendamos que se queden hasta el final. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y continuamos con nuestro tema victoria sobre el fracaso de la serie Triunfo en Triunfo. Primera de Juan 2:14, lo acaba de leer mi hermano José. Dice en la parte final: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esto es muy importante. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya has hecho una decisión con Cristo, ya conoces su palabra y la palabra de Dios debe permanecer en tu vida. ¿Y cómo es esto? Bueno, hay que leerla. Hay que leer la palabra de Dios para que permanezca en vosotros. Cuando venga un problema a nuestra vida, pues la palabra de Dios viene a nuestra mente y nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros y que somos sus hijos. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Es muy importante, como lo dice este versículo, que encontremos la fuerza para vencer al enemigo cuando la palabra de Dios permanece en vosotros. Usted puede hacer por lo menos 4 cosas con la Biblia. La primera es leerla para conocerla, para saber qué es lo que dice. Mucha gente quiere hablar de la Biblia, pero nunca la ha leído. Esto es muy interesante. La segunda cosa que usted puede hacer con la Biblia es estudiarla, es decir, memorizarla, para que cuando venga el problema a su vida, cuando venga el fracaso, venga la palabra de Dios a su mente y pueda dejar el fracaso de lado. La tercera cosa que puede usted hacer con la Biblia es escudriñarla. Dice en Tesalonicenses, la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa esto? Bueno, buscar la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas en el pasaje que usted
está leyendo. Y la cuarta cosa que puede hacer, por lo menos con la Biblia, puede hacer estas 4 cosas. La cuarta cosa sería practicarla. De nada serviría que usted la leyera, que se la aprendiera de memoria, que aprendiera las grandes enseñanzas que hay en la palabra de Dios, si no la pone en práctica en su vida. Así que para vencer la mentira de soy un fracaso, usted debe permanecer en la palabra de Dios y debe permanecer en Cristo. Esta es la clave para ser un vencedor. Así es que no se le olvide leer una porción de la Biblia todos los días. Si usted lee 4 capítulos diarios en un año, usted la va a terminar de leer. Si lee 2, pues en 2 años. Y si lee un capítulo diario en 4 años, usted terminará de leer la Biblia. Es muy importante la comunicación directa con Dios a través de la oración, pero también es muy importante cuando Dios nos habla a través de su palabra. Un buen padre o una buena madre no son aquellos que no se equivocan. Todos nos equivocamos, esto recuérdelo, porque como humanos tendemos a equivocarnos. Buen padre y buena madre es aquel que sigue intentando con su hijo aquello que no han podido tener éxito una y otra vez. Los grandes campeones olímpicos lo lograron a través del entrenamiento. Tal vez fracasaban, tal vez se caían, pero volviéndolo a intentar. Y muchos padres hemos conocido la historia de muchos atletas donde los padres tuvieron mucho que ver en la formación y en llegar al éxito de sus hijos. Si usted como papá sabe que uno de sus hijos está batallando con el fracaso, ayúdelo, anímelo a seguir adelante, anímelo a que lo vuelva a intentar. Esto es muy, muy, muy importante. Son aquellos que no se deprimen o se desaniman con el fracaso, sino que buscan permanecer unidos a Cristo y a su palabra, porque cuando Cristo está de nuestro lado, llegamos a ser victoriosos. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 5. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí vemos donde Jesús nos da esta figura de una vid y nosotros somos las ramas. Y dice que hay que estar bien unidos a las ramas para llevar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23. Las 9 características del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es que empiece a desarrollar ese fruto, empiece a dar ese fruto interno, le llamo yo, del Espíritu Santo, de adentro hacia afuera. Cuando venimos a Cristo hay un cambio y hay un giro de 180 grados en nuestra vida. Íbamos en un sentido y damos la vuelta y tomamos el sentido contrario. Dejamos de vivir aquella vida que teníamos y empezamos poco a poco a generar los frutos, el fruto del Espíritu Santo, las 9 características, y el fruto externo también, el compartir a Cristo. Comparta a Cristo de palabra y de hecho, que donde esté, a donde vaya, lo puedan reconocer que es diferente porque usted es un hijo de Dios, ¿sí? Y la luz resplandece en medio de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Así es que bueno, continuamos con el tema. Adelante, mi hermano José. Muchas gracias, Pedro. Y continuamos con la serie de Triunfo en Triunfo y el tema Victoria sobre el fracaso. Recordemos algunos puntos importantes del apóstol Pedro. Era muy enfático en sus afirmaciones e inquebrantable en sus convicciones. Mateo 26, 35 y 34. Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Esta era la declaración de Pedro. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La causa principal del fracaso. Demasiado seguro de sí mismo. Eso era
el apóstol Pedro, proclamando su lealtad incondicional a Jesús, y unas horas después lo traiciona negándolo. Entonces recibió el impacto de su propio fracaso y su característica confianza en sí mismo se convirtió en desánimo y tristeza. Es asombroso lo poco que nos conocemos a nosotros mismos. Dios tiene que hacernos pasar por todo tipo de fracasos para que veamos el orgullo de nuestro corazón que está latente y que de pronto aflora. La única manera en que Dios nos puede usar es si respondemos con discernimiento a nuestras desilusiones. El discernimiento nos guía a la verdad, golpea nuestro orgullo con el propósito divino de conformarnos a la imagen de su Hijo. Santiago 1, 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Veamos los pasos para encontrar la solución. 3 negaciones, 3 preguntas. Tenía que haber una relación directa entre ellas. Era la tercera vez que Jesús aparecía a sus discípulos después de su resurrección. El apóstol Pedro y los demás habían terminado de desayunar en la playa con Jesús. Habían disfrutado de pan y pescado recién salido del mar y se estaban calentando cerca de la fogata. De pronto y deliberadamente, Jesús dirige su atención hacia uno de sus discípulos. Su enfoque es Pedro y le pregunta: ¿me amas más que estos? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda ocasión, Jesús pregunta: ¿me amas? Pedro vuelve a responder: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dice: pastorea mis ovejas. Una tercera vez, Jesús pregunta: ¿me amas? Pedro debe haberse sentido muy lastimado por la misma pregunta 3 veces. ¿Por qué Jesús no le creía? ¿Podía ver que su fracaso había sido demasiado grande? ¿Podría alguna vez sobreponerse a la primera, segunda y hasta tercera vez que negó a Jesús? De cualquier manera, Pedro reafirmó su amor y le dijo: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tal vez Jesús trataba de equilibrar las veces que Pedro lo había negado, pero más bien se trataba del futuro de Pedro y del liderazgo que ostentaba con el nacimiento de la iglesia. Eso era lo que le preocupaba a Jesús. Apacienta mis ovejas. Juan 21, del 15 al 17. Quizá Pedro temía que Jesús le reprendiera por sus fracasos, pero en vez de ello encontró restauración en su Señor. ¡Qué alivio para Pedro! ¡Qué maravilloso es conocer y recibir al Señor Jesucristo! Es un increíble regalo que te dará una nueva oportunidad para tener éxito en tu vida como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como abuelo, como nieto,
como empleado, como vecino, etc. Podrás tener una vida victoriosa en todas las esferas de tu vida. Juan 8, 31 y 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La victoria que tenemos en Cristo es cuando permanecemos firmes en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de los momentos difíciles de la vida. Entrégale tu vida a Cristo y experimenta la victoria que tenemos en Dios. Nos despedimos bendiciéndole a ustedes y a toda su apreciable familia, invitándoles a que no se pierdan el siguiente programa de Suena Familiar. Reciban un abrazo fraternal. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that